Jamás imaginé que la sonrisa de mi hija pudiera ocultar un arma blanca. Había mucha gente en la sala, la cual estaba adornada con hermosas flores y bandejas de aperitivos de alta calidad. Los rayos del sol de la tarde se colaban a través de los amplios cristales de la flamante residencia de Jessica, iluminando su elegante atuendo blanco mientras recibía a los visitantes. Junto a ella, su marido estaba sirviendo vino, mostrando una alegría evidente después de ver los resultados de su arduo trabajo y dedicación. Ingresé sin emitir ningún sonido. Caminaba con determinación y calma, abriéndome paso entre las risas y los brindis. Acompañada por mi abogado, el señor Harper, un individuo reservado con una mirada penetrante. Al voltear, Jessica me vio. Al instante, el color abandonó sus mejillas al igual que si hubiera presenciado un espectro. La llegada de esa persona, y más aún en compañía, fue una completa sorpresa para mí. Algunos parientes empezaron a murmurar. Las miradas se apartaban hacia nuestra dirección, como insectos atraídos por el aroma del conflicto. No podía ser de otra manera. La escena que estaba a punto de presenciar tomó a todos por sorpresa. Con una sonrisa forzada y titubeante, Jessica se acercó a donde yo estaba. «Sorpresa verte por aquí, mamá». «No esperaba tu visita». Inhalé profundamente mientras mis dedos exploraban el antiguo relicario que siempre cuelga de mi cuello. El talismán de mi mamá, el ancla que me sostiene. Me recuerda todo lo que he resistido y todo lo que puedo lograr. Aquí me encuentro. Contesté con calma en mi voz. No estoy aquí solamente. El señor Harper carraspeó y extrajo unos papeles de su elegante maletín de piel. En la sala resonó su voz, como si cada una de sus palabras tuviera la fuerza de un martillo golpeando el mármol. Atención a cada uno de ustedes. Se adquirió esta propiedad de manera fraudulenta al engañar a mi cliente para que transfiriera la posesión de sus activos con engaños. En consecuencia, y siguiendo la decisión del tribunal, se requiere que los ocupantes actuales abandonen esta propiedad en un plazo de 24 horas. Un profundo silencio se apoderó del lugar, pesado como el plomo. No había movimiento alguno. No se percibía ninguna respiración. El único sonido perceptible era el suave zumbido que provenía del sistema de aire acondicionado en la distancia. Jessica retrocedió un paso, sus labios se movían nerviosamente. «No, mamá, tú». Observé sus ojos, los mismos ojos que en su infancia buscaban mis abrazos y que ahora imploraban compasión. Pero en esta ocasión no sucederá. Te entregué todo, Jessica. Absolutamente todo. ¿Acaso creíste que tenías la capacidad de jugar conmigo? ¿Sería capaz el amor maternal de privarme de ver eternamente? Al presionar el relicario con mis dedos, una sonrisa se dibujó en mi rostro. Sin embargo, no se trataba de una sonrisa tierna. Esa sonrisa pertenecía a alguien que, tras muchos años de mentiras, por fin se siente libre. En mi interior, hice una promesa en ese preciso momento. En esta ocasión, no estaba dispuesto a salvaguardarla de las repercusiones, ya que el costo de la deslealtad es considerablemente superior a lo que ella había concebido. Aquella mañana, al repasar en mi mente cada acción que debía realizar, me era inevitable rememorar los inicios de todo. Hace solo un mes que me sometí a una operación de cadera y desde entonces he estado en casa, sintiendo dolor y necesitando ayuda. Para una persona como yo, que ha estado acostumbrada a depender de sí misma desde los 15 años, la situación fue realmente impactante. Sin embargo, allí se encontraba Jessica, llegando a las 9 de la mañana de manera puntual, cada día con su voz melodiosa y sus manos ágiles. «Evelyn, es mejor que no cojas nada. Me responsabilizo de gestionar tus cuentas, facturas y documentos. Céntrate únicamente en tu recuperación». Al principio, me sentí aliviado con la asistencia que me brindó. Me servía el té de manzanilla exactamente a mi gusto, acompañado de una rodaja de limón y un toque de miel. Colocaba los cojines en el sofá. Mientras me mostraba los documentos bancarios, lo hacía con una sonrisa cálida que me inspiraba confianza. Tras todo, desde que eran niñas, Jessica había sido como una hermana para Chloe. Descansaban juntos en la cama cuando él la visitaba. Intercambiaron secretos de la juventud. Incluso llegué a prestarle dinero para que pudiera seguir estudiando cuando sus padres tuvieron problemas económicos. Me causaba dolor presenciar su situación de no tener vivienda propia, mientras luchaba junto a su esposo por lograr estabilidad. Por lo tanto, al recibir su generosa oferta de ayuda, no dudé en aceptarla. ¿Qué mamá no desearía brindar apoyo a las amistades de su hija? Un día, mientras me entregaba los papeles, me comentó si estaba de acuerdo.
sería posible reestructurar ligeramente el préstamo hipotecario. Los intereses han disminuido, y gracias a tu historial intachable, el banco te brinda condiciones más favorables. Por favor, rubrica en estos 3 espacios designados. He puesto mi firma. Ahora, al observarlo desde lejos, me cuestiono. ¿Cuándo fue que descuidé mi vigilancia? ¿Acaso fue la fatiga, el malestar corporal, la sensación de estar solo, o tan solo el antiguo anhelo de depositar la confianza en alguien? Quiero contarte algo, querida amiga. Después de tantos años asumiendo obligaciones, a veces anhelas liberarte un instante del peso que llevas sobre tus hombros. Jessica logró percibirlo. Tuvo la paciencia necesaria para aguardar ese momento de vulnerabilidad. Al caer la noche y quedarme a solas, empezaba a sentir punzadas de preocupación. Repasaba en mi mente cada acuerdo firmado, cada diálogo. Tenía dudas sobre si había actuado de manera poco sensata. Sin embargo, al despuntar el día, con Jessica mostrando una sonrisa al lado de mi taza de té, volvía a sentir que todo estaba en orden. Sin embargo, todo cambió con esa risa maliciosa que escuché por teléfono. Perdí la confianza que tenía. Empecé a notar pequeñas particularidades que anteriormente me resultaban poco relevantes. Los sobres fueron abiertos sin mi autorización. Los documentos que solía descuidar. Los retiros de dinero en el banco que afirmaba haber efectuado para saldar deudas menores. En ese momento, opté por sacar de su lugar la antigua caja de madera en la que mi fallecido esposo y yo almacenábamos todos los papeles relevantes. La verdad aguardaba mi llegada como una afilada daga oculta. Estaba decidido a desenterrarlo, sin importar el precio que tuviera que pagar. En los días posteriores, me desplacé con precaución, como si estuviera pisando sobre una superficie delicada. No se permitía cometer errores debido a la falta de margen. Cada amanecer, Jessica llegaba puntualmente con su radiante sonrisa y su dulce forma de expresarse. ¿Descansaste adecuadamente, Evelyn? Hoy he traído unas deliciosas galletas de avena para ti. Son excelentes para la recuperación. En apariencia, percibía su gratitud. Sin embargo, en mi interior, mi mente seguía activa. Mientras me entregaba los papeles, mis ojos recorrían la información detenidamente. Documentos de pago como facturas, comprobantes y resúmenes financieros. Todo está perfectamente organizado, a primera vista. Aquí se encuentra la transacción automática para el pago de la hipoteca. Todo está listo, expresó con un tono de eficacia. No mencionaba que la revisión habitual había convertido mi préstamo hipotecario modesto en una deuda enorme. El ahorro para emergencias, que mi esposo y yo habíamos estado construyendo con cuidado a lo largo del tiempo, ahora se había utilizado como respaldo para un préstamo de $300,000. Nunca pedí ese dinero. En aquella noche, al disponer la infusión de manzanilla, mis dedos encontraron el pequeño estuche que siempre llevo colgado al cuello. Abrí la puerta con cuidado. Dentro de la imagen de mis padres, quienes me transmitieron 2 enseñanzas que siempre permanecieron en mi memoria. En primer lugar, es mejor no fiarse de las muestras de alegría excesiva. En segundo lugar, nunca permitas que te menosprecien sin defender tu posición. Tomé una profunda bocanada de aire y volví a repasar los documentos. Efectivamente, la firma pertenecía a mí. Sin embargo, la letra menuda estaba tan astutamente camuflada que cualquier persona habría sido engañada. Jessica tenía pleno conocimiento de sus acciones. Era consciente de su vulnerabilidad en ese instante. Esa fue la parte que más me causó sufrimiento. No actuó por un impulso, sino que planeó su traición. Mi intención es brindarte apoyo, Evelyn. Al día siguiente, ella repetía las palabras como si estuviera recitando un texto que conocía de antemano. Mostraba una sonrisa. Mostraba gratitud por el té y la atención recibida. En el interior, las llamas empezaban a encenderse. ¿Realmente pensaba que no me daría cuenta? ¿Cómo podría yo permanecer aquí, disfrutando de una taza de manzanilla, mientras ella edifica su futuro sobre las bases de todo lo que he sacrificado? El secreto residía en pasar desapercibido. Para investigar a fondo, era imprescindible disponer de tiempo. Con el objetivo de ahorrar tiempo, era necesario conservar la confianza de esa persona. Por lo tanto, cada amanecer le permitía llevar a cabo su actuación. Recibía con agrado sus ramos de flores, los productos que traía del supermercado y sus muestras de afecto poco sinceras. Hasta accedí a su sugerencia de llevarme a dar un paseo por el parque, para que pudiera respirar aire fresco. Sin embargo, al caer la noche y envolverse la casa en quietud, mis manos ejecutaban sus labores con exactitud.
mantenía duplicados de cada documento. Registraba todas las charlas con mi celular oculto debajo del cojín del sofá. Comencé a recopilar evidencia. Ya me había tocado defender lo que me pertenecía en otras ocasiones. Mientras tanto, Jessica y Chloe continuaban ideando su prometedor destino. Oí a las dos hablando acerca de la residencia recién adquirida, en relación al evento de bienvenida que estaban organizando para el bebé, en relación a las mejoras que llevarían a cabo con los fondos que de repente aparecieron. Sin embargo, desconocían que cada una de sus palabras me otorgaba mayor energía. La tranquilidad es la herramienta de aquellos que han tomado la decisión de triunfar. En una tarde común, la máscara de Jessica comenzó a mostrar grietas. Fue un acto involuntario, ya sea por confianza excesiva. Nos encontrábamos en la sala. Mientras me preparaba una infusión, hojeaba una revista sobre decoración. Siempre me hacía el distraído mirando hacia afuera, como de costumbre. Sin embargo, permanecía atento a lo que se escuchaba. En ese momento, su teléfono comenzó a sonar. Respondió con esa actitud bromista que guardaba para sus amistades. «Hola, preciosa». «Así es, todo marcha de maravilla». Dejó escapar una risa suave. «¿Qué sucede con los fondos económicos?» Nos dio el dinero para el depósito inicial sin siquiera darse cuenta. «Quiero comentarte. Resultó ser menos complicado de lo que imaginaba». Mis manos quedaron heladas en mi regazo. Frente a mí, el vapor de la manzanilla se enroscaba semejante a serpientes que no podía ver. Experimenté una traición que me llegó hasta lo más profundo de mi ser. No es cuestión de dinero. Es posible recuperarlo, pero no debido a lo despreciable con que se mofaba de mí. Después de finalizar la llamada, me dedicó su característica y encantadora sonrisa. «¿Cómo estás, Evelyn?», contesté con la misma cortesía. «Está todo en orden, mi querida. Agradezco mucho tu dedicación a mi bienestar». En mi interior, percibía el zumbido de la furia resonando en mis oídos. La rabia fría que se mantiene en silencio, que no estalla. ¿Cuáles son sus planes? Esa noche, en cuanto cerró la puerta, me dispuse a revisar nuevamente los papeles. Los números no engañaban. El dinero de mi esposo fue tomado para pagar la deuda. El préstamo se ajustaba perfectamente al valor de la nueva casa que Chloe y Jessica acababan de adquirir. Todo encajaba perfectamente. A pesar de eso, seguía cuestionándome. ¿Estaba al tanto mi hija? ¿Chloe tenía conocimiento de este engaño o también era una víctima de la influencia de su amiga? Mientras pasaba mis dedos suavemente sobre el mantel de la mesa. El que había subido con mi madre de forma manual cuando recién se había casado. Experimenté el primer pinchazo de algo más amenazante que la furia. El acto de menospreciar a alguien. Sí, fui bastante inocente. Sin embargo, no tonta. En ese momento, todo comenzaba a tener sentido. Al día siguiente por la mañana, contacté a Leonard de manera discreta, un amigo de antaño que también es abogado. Llevábamos más de 3 décadas conociéndonos. Cuando me quedé viuda, él me brindó su apoyo para adquirir el apartamento. Siempre me acompañó en los momentos complicados. Al escuchar mi relato, permaneció en silencio durante unos instantes al teléfono. Evelyn, esta situación es seria. Si la información que me proporcionas resulta ser cierta, estaríamos ante un caso de fraude, falsificación de documentos y uso indebido de poder notarial. Es imprescindible contar con evidencia contundente previo a tomar medidas. Leonard, contaré con ellas. No subestimes mi capacidad. Se percibía calma en mi tono de voz. Experimentando una calma total al haber tomado la decisión de no dejar que abusen de ella en esta ocasión. Pues, ¿sabes una cosa, mi querida amiga? La traición más dolorosa proviene de aquellos que consideramos cercanos. Es aquella que se presenta bajo la apariencia de asistencia, afecto y compañía. En esta ocasión no tenía la intención de mantenerme en silencio. Experimenté los días posteriores como si estuviera interpretando el papel principal en una obra de teatro. Cada vez que sonreía, hacía un gesto o pronunciaba palabras amables, formaba parte de mi plan. Si algo he comprendido en mi experiencia es que, cuando las demás personas piensan que estás desatento, disminuyen su vigilancia. Jessica continuaba llegando diariamente, como si los eventos anteriores no hubieran tenido lugar. Le llevaba flores, revistas y pasteles que ni siquiera me apetecían. Me decía con tono maternal, estás progresando muy rápidamente, Evelyn. Pronto te encontrarás totalmente restablecida. Me consideraba una paciente ejemplar y cumplidora.
Mientras ella se expresaba con palabras, mis ojos examinaban minuciosamente cada aspecto. Como muestra, aquella carpeta de piel que nunca se separaba de ella. Explicaba que era para gestionar los pagos, pero nunca me permitía examinarla en detalle. Mantenía la pieza con una atención casi excesiva. ¿Te gustaría que te informe sobre los gastos del mes actual? Siempre estaba dispuesto a ayudar. Por supuesto, cariño. ¿Cómo sería mi vida si tú no estuvieras a mi lado? Y las palabras eran devoradas por sus ojos. Sin embargo, registraba cada palabra en mi teléfono celular de manera discreta. Realizaba esa acción con la misma facilidad con la que disfruto de mi infusión de manzanilla todas las noches. Mientras organizaba los papeles que ella había dejado olvidados en la mesa, me di cuenta de algo adicional esa tarde. En los documentos bancarios se reflejaban transferencias dudosas hacia una cuenta que no me pertenecía. Grandes cantidades de manera constante, como si se estuviera drenando un pozo poco a poco, con la precaución de no generar ningún sonido. Sin embargo, cada sonido de las gotas llegaba a mis oídos. Mis dudas aumentaban cada vez más. A pesar de simular fragilidad y desinterés, durante las noches inspeccionaba cada detalle con cuidado. Incluso revisé viejos emails de cuando creamos el fondo de contingencia. Las cláusulas originales estaban allí presentes. Para realizar modificaciones, era necesario que estuviera presente para firmar y que la firma fuera verificada por el banco. No obstante, la evidencia estaba allí. Mi rúbrica aparecía en un documento que desconocía hasta ese momento, mientras me encontraba en casa, enferma y tomando medicamentos. Jessica había pasado por alto un pequeño detalle. En los papeles auténticos solía firmar con mi nombre completo, Evelyn Grace Montgomery. Nunca sin compañía E. La participación de Montgomery en ese acto fraudulento. Todas las noches, tras repasar la documentación, me colocaba frente al antiguo espejo de la cómoda. Observaba mis ojos, acomodaba el amuleto alrededor de mi cuello y murmuraba suavemente: estás progresando, Evelyn. Permanece fuerte. Llegará el momento que tanto esperas. En ocasiones, querida amiga, la venganza más efectiva es aquella que se prepara con paciencia y detenimiento. Pensaban que dominaban la situación, pero yo me encontraba varios pasos por delante de ellos. Mientras Jessica y Chloe continuaban organizando la celebración de apertura, yo ya tenía en mente cuál sería el obsequio inesperado que les llevaría en esa ocasión tan especial. Un obsequio que permanecería en su memoria para siempre. No logré conciliar el sueño esa noche. El insomnio, fiel acompañante en mis momentos más difíciles, ha vuelto sin falta. Al despertar, prendí la lámpara de pie que estaba al lado del sofá. Una tenue luz dorada acarició la caja de madera que resguardaba los papeles. Tomé asiento frente a la mujer, percibiendo el ligero sonido de mis articulaciones al moverme, y con cuidado, comencé a levantar la tapa como si estuviera revelando misterios ocultos. En ese lugar se encontraban los documentos organizados cronológicamente, los cuales mi fallecido esposo y yo habíamos recolectado con gran dedicación. Documentos de seguro, escrituras de propiedad, comprobantes de inversiones. Todo lo que simbolizaba años de esfuerzo sincero y dedicación. Hice una pausa en la carpeta azul profundo, la que se guarda para situaciones de emergencia. La cuenta que abrimos poco después de que le diagnosticaran cáncer se convirtió en nuestro salvavidas. Recorrí con mis dedos las hojas, percibiendo la textura de las rúbricas, la importancia tangible de cada elección realizada. Mi marido solía repetir que lo fundamental no era la cantidad que guardábamos, sino la persona por la que lo hacíamos, y esa persona siempre fue Chloe. Durante mucho tiempo, esa fue mi convicción. Sin embargo, en este momento me resultaba doloroso aceptar que posiblemente había educado a alguien que optaba por no hacer nada mientras su íntima amiga vaciaba mi cuenta. ¿Chloe estaba al tanto de las acciones de Jessica o optaba por mantenerse en la ignorancia? La sensación de dolor en el pecho era inevitable para mí. No se trataba únicamente de la cuestión económica, sino también de la falta de respeto y la traición. Como si todo lo que había invertido en ella, mi juventud, mis ilusiones, mis noches en vela, no tuviera más valor que un documento firmado con engaño. Decidí cerrar mis ojos brevemente, intentando controlar el torrente de sentimientos. La rabia, la melancolía y la deslealtad se entrelazaban formando un torbellino silencioso. En medio de la vorágine, el colgante en mi cuello se sentía más pesado de lo común. Al abrirlo, pude ver la expresión alegre en el rostro de mis padres. Las miradas que recibía parecían transmitirme los mismos mensajes que escuchaba en mi infancia. La dignidad es innegociable. Cesé mis lágrimas y corregí mi postura. No quedaba lugar para lamentos.
La afirmación de Leonard resultó ser correcta. Era indispensable contar con todas las evidencias disponibles. Tenía la intención de entregárselas. Al día siguiente por la mañana, me comuniqué con el banco. De manera tranquila, pedí un resumen detallado de los movimientos más recientes de todas mis cuentas, mencionando que estaba evaluando mi situación económica después de la operación. Recibí un trato amable, sin que imaginaran que mi interés iba más allá de meros números. Jessica llegó brevemente después, como de costumbre, llena de alegría y dispuesta a ayudar. «Hoy estás realmente hermosa, Evelyn. Te ves estupenda después de recuperarte». Mientras le ofrecía la taza de té, una sonrisa tierna se dibujó en mi rostro. «Gracias, mi querida. Tu atención me hace sentir muy protegida». Sin embargo, en su interior, querida amiga, ya no era la misma mujer frágil que aceptó esos documentos. En ese momento, se encontraba una mujer que acababa de despertar. El partido apenas había empezado. Desde entonces, cada uno de mis movimientos fue planificado con precisión. Mi mano no mostraba ningún signo de nerviosismo. No me lo podía permitir. Mientras Jessica mantenía la confianza en que todo estaba en orden, yo urdía mi plan. De forma discreta, volví a comunicarme con Leonard y lo invité a reunirnos en una acogedora cafetería en el centro de la ciudad, alejada de posibles observadores. Al llegar, me dio la bienvenida con esa combinación de cortesía y afecto que siempre lo distinguió. Mientras movía la silla, Evelyn anunció su presencia con un simple «aquí estoy». «¿Cuál ha sido tu hallazgo?». De mi bolso extraje una carpeta impecablemente organizada. Se deben tener duplicados de los extractos bancarios, grabaciones, papeles notariales, cada evidencia debidamente identificada. Al darla, mis manos permanecían firmes, sin ningún temblor. «Leonard, tienes todo lo que precisas. Falsificación de firmas, movimientos de dinero no autorizados y diálogos que evidencian el engaño». Examinaba los papeles con gesto adusto, asintiendo ocasionalmente. Finalmente levantó la mirada. «La situación es más seria de lo que imaginaba. Jessica no solamente alteró papeles. Alteró tu firma, engañó a la entidad bancaria y comprometió tu propiedad al solicitar un préstamo sin tu consentimiento. La situación es muy consistente». Tomé una profunda bocanada de aire. El contacto del relicario sobre mi pecho me infundió energía. Mi deseo es interpretar un papel, Leonard. Sin embargo, todavía no. Es imprescindible tener todos los detalles bien organizados antes de enfrentar esa situación. Deseo evitar cualquier posibilidad de equivocación. Mostró una sonrisa al ver la determinación reflejada en la mirada de un veterano guerrero. Será mi responsabilidad pedir duplicados certificados directamente al banco, revisar la huella digital de esas transferencias y emitir una solicitud para detener cualquier otra transacción relacionada con la propiedad. Asentí con determinación. Me expreso sin emitir sonido. Deseo que continúen pensando que tienen poder sobre mí. Leonard colocó su mano sobre la mía en señal de cortesía. La fortaleza que posees, Evelyn, es digna de admiración. Son muy pocas las personas que podrían mantener la serenidad en una situación como esa. Le mostré una sonrisa. Tras haber educado a mi hija en solitario, superado el fallecimiento de mi esposo y renunciado a mis aspiraciones durante muchos años. ¿Realmente piensas que esto va a causarme daño? Al abandonar el café, me invadió una sensación de mayor liviandad. Mientras deambulaba por el centro, sentía como el viento fresco acariciaba mi cara. Después de varias semanas, finalmente podía inhalar sin sentir esa carga en el pecho. Al volver a mi hogar, Jessica ya estaba allí, como de costumbre, con su actitud de excelente cuidadora. «Evelyn, hoy luces espléndida. Podríamos considerar la posibilidad de ir juntas a conocer la recién adquirida vivienda de Chloe». «¿Verdad que sí? Antes de la gran celebración de apertura, desean exhibírtela», contesté con una sonrisa tan tranquila que la desconcertó casi por completo. «Por supuesto, cariño. Sería maravilloso poder contemplar los resultados de tanto trabajo arduo». Mientras ella expresaba con entusiasmo sobre las cortinas y los suelos de madera extranjera, mi mente estaba concentrada en lo que estaba por llegar. En esa celebración, mi querida amiga, estaba a punto de llegar el momento decisivo. Sería yo quien la impulsaría hacia adelante. Apenas transcurrió una semana cuando Leonard me contactó para contarme algo nuevo. Al contestar el teléfono, percibí de inmediato por su tono que algo no iba bien. «Todo está listo, Evelyn. Lo que hemos averiguado resulta ser aún más grave de lo que habíamos previsto».
me senté lentamente en el sillón, sintiendo la familiar calidez de la manta tejida que siempre cubre mis piernas en las tardes. Estoy prestando atención a lo que dices. Jessica no solamente hizo uso indebido de tu firma para adquirir el préstamo. Comenzó con un tono serio. Además, se formalizó un documento notarial de representación que no contaba con tu autorización. Fue utilizado para autenticar papeles en tu representación. Utilizando ese poder fraudulento, empeñó su vivienda como respaldo para obtener un préstamo de $300,000. Casi la totalidad del dinero se transfirió a una cuenta compartida de Jessica y Chloe. Por un breve momento, todo en el mundo pareció congelarse. No resultó inesperado. Ya me lo imaginaba. Al escuchar la confirmación, cada número, cada transacción bancaria detallada, me causó una sensación punzante en el estómago, como si fuera una cuchilla de hielo. Mi hija no solo estaba al tanto. Murmuré en voz baja. Fue algo que acordaron juntos. Después de unos instantes en silencio, Leonard dio su respuesta. Según las pruebas, las dos estaban informadas, Evelyn. Es imposible encontrar una explicación para la simultaneidad de los movimientos. Presioné el relicario contra mi corazón. ¿Cómo había tomado un rumbo tan equivocado el camino? Desde el momento en que mi hija dejó de ser la pequeña alegre que solía recibirme con abrazos al volver de la escuela, se convirtió en una persona capaz de lastimarme por intereses económicos. Leonard añadió algo más. Ante semejante grado de engaño, contamos con la posibilidad de cancelar el préstamo y revertir la transacción de propiedad. Además, es posible iniciar acciones legales por la comisión de delitos de falsificación y estafa bancaria. Tomé una profunda bocanada de aire. Era consciente de que era el momento de determinar cuánto quería avanzar con esta situación. Al cerrar mis ojos, percibí la carga de los años transcurridos, de los esfuerzos realizados y de las desilusiones experimentadas. Mi intención es realizarlo correctamente, Leonard. Busco que se haga justicia sin provocar polémica sin sentido. Afirmé con determinación que lo llevaríamos a cabo en el momento preciso. Que sea la ley la que se exprese en mi nombre. Asintió al teléfono. Perfecto. Nos encargaremos de la preparación de la documentación necesaria para proceder con la congelación de la propiedad. Cuando estés listo, avanzaremos al siguiente paso juntos. Después de finalizar la llamada, permanecí en silencio durante un buen rato, concentrándome en el suave sonido del reloj antiguo que colgaba en la sala. No derramé lágrimas. No alcé la voz. La sensación de dolor se había transformado en una calma inusual. Esa tarde, Jessica llegó a tiempo con una caja de galletas hechas en casa. Me imaginé que tal vez te apetecía algo azucarado. Eres muy gentil, mi querida. Mientras cogía la caja, le dirigí una sonrisa. Realmente, experimento una mayor fortaleza con cada nuevo día. ¡Qué felicidad me da, Evelyn! A pesar de mantener una sonrisa amplia, evitaba mi mirada con sus ojos. No expresé nada más. Al pasar mis dedos por el mantel, pude percibir lo suave de su textura con la yema de mis dedos. En ocasiones, la ausencia de ruido es la señal más evidente de que el impacto está por llegar. Y el mío ya venía en ruta. A partir de entonces, cada vez que veía a Jessica era como si estuviera bailando un elegante vals. Mantiene su seguridad sin titubear. Desplazándome con la serenidad de quien vislumbra el desenlace, mantuve mi rutina inalterada. Cada noche, continuaba preparando la infusión de manzanilla, removiendo el brebaje con delicadeza mientras repasaba en mi mente los pasos siguientes. El colgante en mi cuello continuaba siendo mi fiel compañero, como el talismán de siempre. Mientras tanto, Jessica continuaba desempeñando su rol como una hija adoptiva ejemplar. Evelyn, luces increíble. Chloe se encuentra muy contenta con tu asistencia confirmada a la fiesta de apertura. Afirma que contigo se siente tranquilo y sereno. Una sonrisa se dibujó en su rostro al escuchar esas palabras. ¡Qué ironía! ¡Tranquilidad! Desconocía lo que les deparaba el futuro. Mientras tanto, Leonard se dedicaba a sus labores en la oscuridad. Había conseguido que el tribunal dictara una orden de congelación de cualquier transacción relacionada con la propiedad, mientras recopilaba los últimos papeles notariales que confirmarían la falsificación. Sin embargo, sería en su propio terreno donde yo asestaría el golpe definitivo. En la celebración que estaban preparando con tanto cuidado, después de tanto tiempo colaborando juntas en labores de costura, mi hija ahora se mofaba del esfuerzo que yo dedicaba a esta actividad. Jessica,
que en numerosas ocasiones compartió la merienda en mi hogar como si fuera un miembro más de la familia, traicionó a aquel que la consideraba como una hija más al apuñalarlo por la espalda. A pesar de eso, conservaba una sonrisa amable como si nada hubiera pasado. ¿Te imaginas lo bonito que sería eso? Mientras arreglaba flores recién cortadas en el florero de la sala, me confió una tarde. Mamá, sería genial si pudieras dirigirte a todos en la fiesta y compartir algunas palabras. Un breve mensaje de buenos deseos para el nuevo hogar. Les va a fascinar. La observé con serenidad. Por supuesto, mi querida. Estaré encantado de llevarlo a cabo. Si conociera el tipo de bendición que tenía en mente para darles. Cada aspecto de la celebración fue meticulosamente planificado para crear un impacto visual impresionante. Los globos de color dorado, las luces suaves, los aperitivos sofisticados y la música ambiental escogida con esmero. Jessica y Chloe deseaban compartir con todo su éxito, su flamante casa ideal. Los invitados, los residentes del vecindario y los amigos estarían presentes para presenciar el impacto. Durante ese tiempo, Leonard me mantenía al tanto. Evelyn, todo se encuentra preparado. Una vez notifiquemos de inmediato, la entidad financiera podrá llevar a cabo la instrucción. No podrá realizar ni el más mínimo movimiento sin la autorización del tribunal. Respondí con calma, expresando tranquilidad. Antes de la celebración, se vivieron momentos de autocontrol. Cada noche, me acomodé frente al espejo para ensayar las palabras que diría. En el espejo, veía una imagen sólida y respetable. Una mujer que dedicó su vida entera a cuidar de su familia, ahora mostraba una valentía inquebrantable para protegerlos. Mientras pasaba la mano por el mantel del tocador, murmuraba las palabras suavemente. Tranquilízate, Evelyn. Es un acto de equidad. La justicia se administra de manera implacable. Al recibir la llamada de Jessica aquella mañana para confirmar la invitación, mantuve mi habitual cordialidad sin mostrar ningún cambio. Por supuesto que asistiré, mi querida. No dejaría pasar la oportunidad de disfrutar de este día tan único. Después de finalizar la llamada, permanecí en silencio durante unos instantes, observando el dossier que reposaba cerrado sobre la mesa. En el interior se encontraban guardadas las evidencias. Resultaba interesante. Después de tanto esfuerzo, dedicación y largas horas de trabajo, finalmente toda mi preparación se resumía en un elegante maletín de piel negra. La cita estaba agendada. Tenía conocimiento de que el momento preciso para hacer el anuncio sería clave. En el momento del brindis principal, con todos los invitados reunidos. Fue Leonard quien me sugirió probarlo de esa manera. La repercusión será significativa y notoria. No se permitirán negaciones ni actuaciones. Me arreglé con cuidado. Opté por el traje azul marino que llevé en la ceremonia de Chloe. No movido por la nostalgia, sino como una forma de recordar quién había financiado todo eso. El relicario reposaba con solidez sobre mi cuello, sintiéndose más pesado de lo habitual. Antes de marcharme, acaricié con mis dedos el encaje del mantel de mi tocador. Una práctica que me proporcionaba calma. Al regresar a la vivienda, todo estaba listo para la función. Los globos de color dorado se elevaban como diminutas lunas debajo del techo alto de la habitación. Las carcajadas de los presentes inundaban el ambiente fragante de flores recién cortadas y melodías apacibles. En el medio de la sala resplandecía Chloe, rodeada por sus amistades. Jessica siempre estaba a su lado, con una amplia sonrisa en el rostro, supervisando minuciosamente todo. Al verme, Chloe exclamó, «Mamá, te ves genial. Acércate, deseo que conozcas a unos cuantos de los recién llegados a la vecindad». Dejándome llevar por la casa, contemplaba cada esquina adornada con el dinero sustraído de mis ahorros. Cada tapete persa, cada lámpara de cristal y cada pintura en la pared guardaban en silencio el recuerdo de su deslealtad. Jessica bromeó con el grupo al decir, «Aquí tenemos a la reina de la familia. Esta casa no se habría podido construir sin su ayuda». No imaginas cuánta verdad encierra tu afirmación. Mientras sonreía, reflexionaba. Justo antes de hacer el brindis, Leonard llegó de manera muy discreta. Nos miramos brevemente, lo justo para asegurarnos de que todo estaba preparado. Jessica levantó la copa con una expresión de felicidad en su rostro. Estimados seres queridos, agradecemos su presencia en esta ocasión tan significativa. Este hogar simboliza una larga trayectoria de dedicación, colaboración y renuncias en común. El rumor de aceptación se propagó entre los presentes. Llegó la hora. Manteniendo la serenidad, avancé decididamente, hablando con tranquilidad pero determinación.
Si me lo permiten, desearía expresar unas palabras antes de que prosiga el brindis. Jessica se puso rígida por un instante fugaz, pero después mostró una sonrisa llena de seguridad. Chloe asintió también, sin imaginar lo que estaba por suceder. Pasé la mano por el relicario brevemente, como si estuviera respirando hondo antes de lanzarme al vacío, y observé a la muchedumbre. Era el momento de mi partida. Permanecí en silencio durante unos instantes antes de tomar la palabra, permitiendo que el ambiente se llenara de quietud. La mirada de todos estaba puesta en mí, llena de expectación. Las copas flotando en el ambiente, las sonrisas inmóviles. Rara vez experimenté tanta dominancia en un espacio cerrado. Mientras observaba detenidamente cada persona, mis dedos volvieron a tocar suavemente el relicario. En el interior, permanecía la diminuta imagen de mis progenitores. Me inculcaron la importancia de mantener la frente en alto frente a situaciones injustas. Y en el día de hoy, les rendía homenaje. Mi voz se escuchó nítida y decidida. En el día de hoy conmemoramos la creación de este hogar recién edificado, el cual se ha erigido con dedicación y cariño, según se comenta. No obstante, antes de que se realicen los brindis, hay algo importante que necesito decir. Además de ser madre, también soy la legítima dueña de esta residencia. Un leve susurro se propagó por la habitación como un viento gélido. Un gesto de preocupación apareció en el rostro de Chloe. A pesar de su esfuerzo por mantener la sonrisa, Jessica no pudo evitar que sus manos se pusieran nerviosas y empezaran a jugar con el tallo de la copa. Por meses, seguí adelante. Me encontraba en proceso de recuperación luego de una intervención quirúrgica. En ese periodo, deposité toda mi confianza en las personas que se presentaron para colaborar conmigo en mis temas económicos. Sin embargo, tristemente, esa asistencia resultó ser simplemente una fachada para encubrir un engaño. Se podía sentir la tensión entre los asistentes. Las miradas de algunos ya se dirigían hacia Jessica, quien ahora oprimía los labios. Continué hablando con la señorita Jessica manteniendo mi tono de voz. El individuo creó documentos falsos, empleó un poder notarial ilegítimo y desvió recursos de mi cuenta personal para costear la adquisición de esta propiedad, y lo que causa más sufrimiento. Por un instante, me quedé inmóvil, con la mirada fija en Chloe. El asunto es que mi hija fue parte de eso. De repente, el rostro de Chloe perdió su color. ¿Qué es lo que estás expresando, mamá? No es cierto eso. Se cuenta con toda la documentación necesaria. Al abrir la carpeta que había traído conmigo, comenté. Se han realizado transferencias bancarias, se han falsificado firmas y se han obtenido grabaciones de conversaciones en las que confiesan sus acciones. Me giré hacia Lanner, quien se aproximó lentamente y puso otro archivo sobre la mesa a mi lado. Él añadió que ya existe una orden judicial en vigor para prevenir posibles confusiones. La transferencia de la propiedad se encuentra en espera hasta que se emita una nueva decisión. Jessica ya no mostraba ninguna sonrisa. Conforme pasaba el tiempo, su semblante se volvía tan rígido como una máscara de porcelana, adquiriendo un tono grisáceo y pálido. Antes de poder expresarme verbalmente, tomé un pequeño dispositivo grabador de voz portátil y lo activé. En el momento en que la voz previamente grabada de Jessica resonó, un profundo silencio invadió la habitación. Nos dio el dinero como si nada. Resultó ser menos complicado de lo que habíamos imaginado. El impacto fue preciso. Los susurros se desataron como si fueran un grupo de abejas enojadas. Algunos de los asistentes comenzaron a alejarse. Algunos se miraban con expresiones de duda. Durante ese tiempo, yo permanecía de pie. No se escuchaban voces elevadas ni se veían ojos llorosos. Solo la dignidad importa. Cuando se ha experimentado la traición en repetidas ocasiones, se comprende que la auténtica conquista radica en revelar la identidad del traidor sin alterarse. El caos silencioso se apoderó de toda la habitación. Es el tipo de malestar que resulta abrumador sin necesidad de alzar la voz. Nadie tenía idea de hacia dónde dirigir la mirada. Jessica apenas podía inhalar y exhalar. Hola, Chloe. Chloe se veía como una versión descolorida de mi antigua hija. En ese momento preciso, Lanner avanzó al siguiente nivel. Extrajo los papeles oficiales del maletín con la misma serenidad que yo había mantenido. Siguiendo las indicaciones de mi cliente, se ha tramitado una petición formal ante el tribunal con el objetivo de anular el poder notarial fraudulento, invalidar la hipoteca adquirida de manera engañosa y restablecer la propiedad de este inmueble. Se suspenden todas las gestiones relacionadas con la venta, refinanciamiento o traspaso. Las palabras de Lanner golpearon la máscara de Jessica como un golpe definitivo.
Un leve temblor recorrió sus labios mientras parecía luchar por respirar por un instante. Pero la historia no acabó ahí. A medida que la conversación se intensificaba entre los asistentes, una voz inesperada resonó desde el fondo de la sala con un tono que me sorprendió. ¿Qué diablos has hecho, Jessica? Patrick, el marido de Jessica. Con la cara enrojecida por la ira, su expresión resaltaba frente al tono grisáceo y enfermizo de la otra persona. Era evidente que sus ojos no podían creer lo que veían. ¿Acaso me engañaste? ¿Utilizaste a tu madre para adquirir este préstamo? ¿Has comprometido la seguridad de nuestro hogar, el porvenir que anhelamos, nuestra autonomía? Jessica trató de acercarse a él, extendiendo su mano hacia él. Patrick, cariño, mi intención era simplemente colaborar juntos. La obtención de los fondos para la vivienda era la única alternativa posible. Consideré que una vez alcanzáramos ese objetivo, podríamos solucionarlo más adelante. Sin embargo, Patrick retrocedió, con una mirada llena de intensidad. ¿Podría solucionarlo? Jessica, nos has involucrado en un acto ilegal. Se trata de un acto de engaño. ¿Pensaste que este secreto nunca se revelaría? La calma que reinaba antes fue totalmente interrumpida. En ese momento, eran sus amigos los que murmuraban entre ellos, los que evitaban mirar avergonzados. Ya no me pertenecía la vergüenza. Eran de su propiedad. Observé a Chloe inclinando la cabeza, evitando mi mirada. En ese momento, experimenté una sensación inesperada. ¡Qué lástima! No gracias a Jessica, para mi pequeña. Al encontrármela en esa situación, tan vulnerable, sin la fortaleza para enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Sin embargo, ya había derramado bastantes lágrimas a lo largo de mi existencia. Decidió no seguir cargando con la responsabilidad de los errores de los demás. Con tranquilidad, Lannan archivó los documentos y me observó aguardando indicaciones. Acepté con un sutil gesto afirmativo. No era necesario agregar más palabras. El impacto había sido ejecutado. El telón se había desplomado. Mientras los susurros continuaban resonando a mi alrededor, cogí mi bebida, probé un poco y murmuré para mis adentros. Así es el sabor de la justicia. Serena, impecable y finalmente en mis manos. Tras la colisión inicial, la habitación se mantuvo inmóvil en un ambiente cargado, casi sofocante. Los asistentes comenzaron a marcharse de manera gradual, como si fueran fichas de dominó cayendo en perfecta sucesión. Nadie deseaba presenciar lo que claramente se había convertido en un desastre familiar. Por el contrario, yo me mantenía inquebrantable. Mi corazón se encontraba en un ritmo apacible. ¿Conoces esa sensación de tranquilidad que experimentas al estar seguro de haber tomado la decisión correcta? Esa era mi sensación. Jessica luchaba por mantener la calma, aunque sus manos revelaban su nerviosismo. Chloe permanecía inmóvil a su lado, apenas se animaba a alzar la vista. En ese momento, Patrick, visiblemente enfadado, se aproximó a Leonard con el ceño fruncido. ¿Es esto algo que no se puede cambiar?, interrogó con angustia al notar cómo se deshacía el porvenir que había imaginado. Leonard, siempre manteniendo la calma, contestó de manera formal. La congelación de la propiedad se realiza de forma instantánea. A partir de este momento, corresponderá a la Corte determinar las penalizaciones y la devolución de los activos. En caso de necesitar orientación legal, sería conveniente buscar la asistencia de un abogado especializado en derecho penal sin demora. Patrick bufó y dio media vuelta sobre sus pies. Era imposible contener su ira. Jessica, le gritó señalándola, culpándola de todo por su excesiva ambición. Arruinaste a toda la gente. Engañaste, distorsionaste la verdad, te arriesgaste demasiado. Con lágrimas en los ojos, Jessica trató de explicar su situación. Lo realicé pensando en nuestro bienestar, por el hijo que anhelamos tener. Gracias por brindarnos la posibilidad de comenzar de manera positiva. Sin embargo, Patrick se negó a seguir escuchándola. Alzó la voz, desbordado por la emoción. Jamás habría dado mi consentimiento si hubiera tenido conocimiento de tu capacidad para actuar de manera tan deshonesta. El sonido final resonó en las paredes, dejando a todos inmóviles. El esposo que hasta ese momento parecía un cómplice silencioso ahora la desenmascaraba junto a mí. A pesar de mi silencio, en mi mente retumbaba una expresión que había reflexionado en numerosas ocasiones pero nunca había dicho en voz alta. Al final, querida hija, la avaricia siempre tiene consecuencias. Mientras Jessica lloraba con angustia, Chloe se dejó caer exhausta en el sofá.
Mostraba un aspecto distinto, derrotado, sin energía, demasiado temeroso para afrontar su responsabilidad en esta situación. Quizá, en el fondo, esa era la parte más angustiante de todo este relato. Observar la transformación de la niña a la que una vez me comprometí a cuidar de cualquier peligro. Sin embargo, en el día de hoy, logré comprender algo con total nitidez. Es posible resguardar a un hijo de la pobreza, de la enfermedad e incluso de la desdicha. Sin embargo, no logra rescatarlo de sus propias acciones. Leonard, con respeto, me tocó el brazo para señalarme que era hora de irnos. Antes de partir, eché un último vistazo a esa casa embellecida con el fruto de mi esfuerzo. Cada lámpara, cada pieza de mobiliario, cada adorno, representan su acto de deslealtad. Deslicé mis dedos sobre el relicario que colgaba de mi cuello, luego me volví hacia la puerta y me dirigí hacia ella con calma, manteniendo mi dignidad sin alterar. El enfrentamiento había llegado a su fin. Apenas había transcurrido 30 minutos desde que entré por la puerta cuando comenzaron a sonar los teléfonos. Chloe fue la primera en llegar. No respondí. Después de Jessica. De ninguna manera. Por fin, mi teléfono móvil se vio abrumado por una avalancha de mensajes. Disculpas sin contenido. Peticiones urgentes. Razones camufladas bajo malentendidos. Los observé en silencio, sin dar una respuesta. ¿Qué les podría comunicar? No quedaba lugar para llorar en el último momento. Al llegar a la oficina, Leonard estaba repasando los papeles definitivos. Preguntó si estaban asustadas mientras les indicaba que tomaran asiento. Ahora buscan despertar tu compasión. Una sonrisa amarga se dibujó en mi rostro. Durante mucho tiempo he estado escuchando las promesas de Leonard. Después, madre, en el futuro te retribuiremos, una vez que estemos en una situación más favorable. Sin embargo, la espera por ese momento futuro nunca terminaba por concretarse. Estuvo de acuerdo con un gesto de cabeza. En esta ocasión, Evelyn, serás la encargada de controlar el ritmo. Al momento de rubricar los documentos legales finales, experimenté una serenidad inusual. La felicidad no estaba presente. No se trataba de un acto de venganza impulsiva. Era de una pureza mayor. Equidad en el sistema judicial. Como si finalmente alguien hubiera colocado las piezas en su lugar correspondiente. No obstante, no estoy siendo engañada, querida amiga. La melancolía persistía, oculta como una leve molestia en el corazón. El deseo de toda madre es presenciar a sus hijos tomando decisiones acertadas. Seguía siendo doloroso observar la transformación que había experimentado Chloe. Sin embargo, esa tristeza ya no influía en mis elecciones. Esa noche, casi a la medianoche, escuché el timbre de mi piso. Desperté con calma, sintiendo determinación en mi interior, y giré el picaporte. Ella se encontraba en ese lugar. Con los ojos enrojecidos, Chloe susurró, «Mamá». La voz que tiembla. Permíteme que te brinde una explicación. Observé a la persona durante unos instantes, permitiendo que percibiera la intensidad del silencio. Por último, H. Sí, claro. Por favor, redacta el texto en español. La letra LE, pronunciando con acento agudo y una voz tranquila. No tengo motivos para escucharte, Chloe. Se cuenta con toda la información respaldada. Cada rúbrica, cada falsedad, cada comunicación. La propuesta surgió de Jessica. Yo simplemente tartamudeaba, no logré comunicarte que todo estaba incorrecto. Consideré que podríamos solucionarlo más adelante. Posteriormente, la interrumpí con delicadeza. Siempre tuviste fe en que me encargaría de solucionar el caos, como he hecho siempre. Sus ojos se colmaron de lágrimas. Experimenté nuevamente la punzada al pensar en no querer separarme de ti. ¿Es posible que una madre sienta aversión hacia su propia hija? Es incapaz de hacerlo, pero tampoco puede permitir que lo menosprecien eternamente. Me puse de pie, con la mano sobre mi amuleto. Hoy, Chloe, no lograste deshacerte de mí. El día en que cediste ante tu ambición en lugar de tu integridad, fue cuando me decepcionaste. A partir de ese momento, cada instante que pasaste sin revelarme la verdad te fue distanciando un poco más. Ella quiso agarrar mi mano, pero me alejé. Será el juez quien tome la decisión, ya no nos concierne a nosotros. Con delicadeza, cerré la puerta sin hacer ruido. No era necesario exagerar, simplemente mostrar determinación. Al cerrarse de esa manera, algunas puertas quedan selladas para siempre, sin posibilidad de volver a abrirse. En los días que siguieron,
se sucedieron una serie de intentos desesperados. Chloe solía dejar mensajes a diario. Por el contrario, Jessica prefería mantenerse oculta detrás de su abogado. No quedaban más flores, ni infusiones de manzanilla, ni sonrisas fingidas. Tan solo se percibe el incómodo silencio de aquellos que observan cómo el frágil castillo de naipes se derrumba. En una mañana apacible, disfrutaba de mi desayuno mientras observaba mi taza de porcelana antigua despidiendo vapor sobre la mesa, mientras los rayos del sol se colaban por la ventana. Leonard me contactó con una voz tranquila pero decidida. «Evelyn, hay novedades que te van a interesar», comenzó. El banco decidió anular el préstamo al comprobar las evidencias del engaño. El apartamento pasa a estar nuevamente registrado a tu nombre. Adicionalmente, se ha iniciado una pesquisa penal en contra de Jessica por parte de la Fiscalía, lo que podría implicar que Chloe sea considerada como colaboradora, según el desarrollo de la situación. Coloqué la taza suavemente sobre el platillo. Tomé una profunda bocanada de aire, disfrutando plenamente ese momento. Por fin, Leonard, ahora tengo libertad. Confirmó estar en libertad y haber recuperado su propiedad, afirmó. Sin embargo, existe algo adicional. Dentro del pacto para evitar los cargos criminales graves, Jessica ofreció restituir el dinero robado de forma voluntaria, a condición de que accedas a no declarar en su contra. Permanecí en silencio durante unos instantes. Optar por rendirse o simplemente realizar una evaluación de los perjuicios. Es muy probable que sea la segunda opción. Individuos como Jessica solo están dispuestos a negociar cuando se ven obligados a hacerlo. Finalmente, contesté afirmativamente a la propuesta. Que regrese cada céntimo. Sin embargo, deseo que se registre todo lo sucedido. No quiero esconder su vergüenza. Que el registro legal permanezca sin cerrar, evitando que alguien más vuelva a depositar confianza en su sonrisa tan amigable. Una sonrisa de cortesía se dibujó en el rostro de Leonard. De esa manera se llevará a cabo. Esa tarde, al momento de rubricar los documentos finales, me tomé un momento para observar detenidamente mi rúbrica. El nombre completo de Evelyn es Grace Montgomery. Por favor, llene los espacios en blanco. Completa en su totalidad, como siempre debió estar. Cuando salí del despacho, el aire de primavera acariciaba mi rostro. Anduve con calma, percibiendo cómo poco a poco esa carga invisible que había llevado por tanto tiempo, se desvanecía. No existían temores, deudas secretas ni engaños presentados como asistencia. Al regresar a mi hogar, preparé mi infusión de manzanilla como de costumbre. Sin embargo, en esta ocasión percibía las cosas de manera diferente. Tenía sabor a la sensación de ser libre. Y así fue como recibí el comunicado de Chloe, uno de los muchos que había recibido hasta entonces. Entiendo que estás herida, mamá, pero los pequeños te echan de menos. Olivia está interesada en saber cuándo planeas visitarla. Si lo prefieres, podríamos comenzar de cero. Permanecí observando el teléfono durante un extenso periodo de tiempo. ¿Los pequeños? Por supuesto, mis adorables nietecitos. Totalmente ajenos a esta situación. A pesar de ello, formaba parte de un mundo en el que ya no podía vivir como solía hacerlo. Contesté utilizando únicamente una frase. Conciso pero adecuado. Cuando la confianza se quiebra, Chloe, en ocasiones no se logra restaurar. Requiero un espacio temporal. Después de apagar mi teléfono, decidí cerrar los ojos y descansar en el sofá, notando la presión del amuleto en mi pecho. Ya no mostraba la actitud de una madre vencida. Se trataba de una mujer que, al final, había decidido ser fiel a sí misma. Por fin.